Y amén. Gracias. Bendito sea tu nombre. Podemos tomar nuestros asientos. Como siempre, damos gracias a Dios por la presencia de su Espíritu en medio nuestro. Bueno, contento nuevamente de estar con ustedes. Se los extrañó. Los hemos dejado en buena compañía. Hemos visto las reuniones muy lindas, muy linda la palabra que se ha predicado. Diego, Reggie, gracias por el servicio que dan al Señor y por cuidar el rebaño. Bueno, quiero aprovechar hoy para poder dar también la bienvenida a mis suegros que están allí presentes. ¿Le damos un aplauso? Noemí, Ángel, gracias por acompañarnos. Y a nuestros hijos que están recién llegaditos, que están allí atrás. Damos gracias a Dios por tenerlos con nosotros. Gracias al Señor compartimos un muy lindo tiempo con Valentina, con Marcos, con los papás de Valentina, que realmente nos han mimado, nos han cuidado un montón y damos gracias a Dios por ellos. También en Córdoba, allí los papás de Nati, los suegros de Alejandro. También compartimos tiempos muy, muy lindos, porque digo, vacaciones no es solamente tirarse, ¿no?, de panza y descansar, sino vacaciones es relajarse un poquito, pero también ser edificados con personas cuyo corazón está lleno del Señor. Y eso hace una obra completa en nuestra vida. Así que vinimos con Gaby renovados, vinimos llenos del Señor y con muchas ganas de seguir adelante con el plan, el propósito que Dios ha trazado para la vida de cada uno de ustedes, para nuestras vidas, para Martínez. Amén. ¿Están orando por África? Bueno, no está muy bien el asunto allá, pero creemos en el Señor, creemos en todo lo que el Señor está haciendo. De hecho, el Señor se encargó en el viaje de mantenernos bastante ocupados con respecto a África. Empezaron a haber llamadas, empezaron a haber cooperaciones, personas que quieren hacer eventos, quieren estar ayudando allí para la base misionera. Y siempre cuando empieza todo esto de la nada es que el Señor agita las aguas para poder tener continuidad en su propósito. Así que es muy importante que como cuerpo de Cristo estemos orando por este desafío que lo tenemos entre junio y julio, de poder ir a la base misionera, poder visitar, hacer los arreglos que quedan y poder comenzar con la administración de aquello que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que es preparar el liderazgo juvenil. ¿Amén? Muy bien. Quiero hacer una preguntita y usted me dirá si por ahí estoy en lo cierto o no. Yo sé que usted cree que Dios lo puede hacer todo. ¿Está bien? O sea, que usted cree en un Dios omnipotente que lo puede hacer todo. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero a ver, dígame si en esto me equivoco. Puede ser que usted creyendo en que Dios omnipotente lo puede hacer todo, a veces se le dificulta un poquito creer que lo puede hacer en su vida y a través de su vida. Suele pasar. De hecho, ese mismo conocimiento inicial que tenemos de un Dios poderoso que lo puede hacer todo es el que nos debe desafiar a encontrar esa nueva revelación de Jesucristo, entendiendo que todo eso el Señor lo quiere hacer con tu vida. Y esto es muy importante porque para crecer, para alcanzar la plenitud en Cristo y ser efectivos en el propósito al cual Dios nos llamó, es necesario que esta revelación esté de manera continua presente en nosotros. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de poder comprender la palabra de Dios de una manera personal. ¿Qué quiere decir esto? No una interpretación personal, sino comprender cuando Dios a través de su palabra
quiere hablarte a vos específicamente. Él no solo quiere acercarse, Él no solamente quiere llamarte, dirigirte, quiere también hacerte participante de cómo Él cumple lo que promete. La falta de esto, de entender cuando Dios habla a mi vida, de creer que Él cumple lo que promete, a menudo suele llevarme al descreimiento, por ende a la frialdad espiritual y por ende a la falta de eficacia en nuestra vida y de testimonio a otros. Pero qué distinto es cuando Dios me da una palabra y cuando yo entiendo que lo que Él me prometió, Él lo cumple. Mi vida pasa a ser distinta. Mi vida pasa a ser diferente y mi testimonio de Cristo sobre otros tiene esa misma fuerza de la confianza y de la fe en el Espíritu Santo de Dios. Y eso es el pueblo de Dios. Dios te ha llamado a lo imposible. Y solamente lo imposible se hace posible cuando vos escuchás lo que el Señor quiere hablar a tu vida y crees que lo que Él promete lo cumple. De hecho, hay condición para poder interpretar correctamente, porque la Biblia, la palabra, no es de interpretación privada. Si yo arranco un texto de un contexto y yo lo llevo a que me apruebe lo que pienso, lo que yo quiero hacer, me voy a equivocar. Pero la palabra de Dios dice que si yo permanezco en comunión y en la palabra, entonces, por supuesto, Él va a estar dirigiéndome, Él va a estar hablándome y voy a tener la certeza de lo que promete lo cumple en mí. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento hay un hecho que es espectacular, y cuando digo espectacular, estoy diciendo realmente algo que sobresale, que es la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Algo que es imposible en todo su proceso. Y este proceso de liberación tiene tres imposibles. El primero de ellos, la liberación propiamente dicha. El segundo de ellos es el mantenimiento del pueblo en el desierto. Y el tercero de ellos es la introducción del pueblo del desierto a la tierra prometida. Todo este proceso no es muy diferente a los imposibles de nuestra vida. Es imposible que por nuestras propias fuerzas podamos liberarnos. Liberarnos del pecado cuando no conocemos a Cristo y liberarnos de un montón de cosas que hay en nosotros. Por nuestras fuerzas no lo podemos hacer. No vamos a comprender tampoco cuando Dios quiere formar nuestra vida por nuestro propio criterio o entendimiento. Y menos vamos a poder entrar por nuestras propias fuerzas en ese propósito que es imposible. ¿Y qué es lo que necesitamos para esto? Necesitamos la voz de Dios y necesitamos la confirmación de sus promesas en nuestra vida. Este suceso, como vuelvo a repetir, en el Antiguo Testamento, comienza con este pueblo cuando el pueblo clama al Señor y Dios va a empezar a desarrollar lo imposible. Pero para esto es necesario que el pueblo pueda tener un acercamiento con Él. Cada vez que Dios va a hacer algo en la vida del hombre y lo va a llevar por el camino de lo imposible, Él se va a revelar a la vida del hombre. Se va a revelar con su palabra y se va a revelar con la promesa de cumplir lo que prometió. Vamos a ir a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6 y vamos a ver en el versículo 2 y 3 cómo comienza todo este proceso. Acuérdese siempre, Dios es el que empieza. En algún momento usted le puede creer que es usted el que inicia es Dios.
Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. ¿Recordás que cuando comenzamos te hice la pregunta? ¿Crees en Dios omnipotente? Y todos dijimos que sí. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Acá hay una revelación más profunda, que todavía los patriarcas no habían participado. Versículo 3. Ah, ¿es 2 y 3 juntos? Sí. Este suceso comienza con una revelación. No basta con conocer al Dios omnipotente. Dios ahora se va a revelar a su pueblo como el Dios de intimidad y como el Dios que cumple esa palabra, porque de lo contrario el pueblo no podía salir de ese límite. Tal vez la experiencia de Moisés, de alguna manera, nos da a entender cómo funciona el asunto cuando este hombre entiende y conoce al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob por las historias que seguramente le contaron a él acerca de su pueblo. Entonces él seguramente entendió que, bueno, conociendo a este Dios y conociendo mis propias capacidades, ¿quién más que yo va a ser capaz de liberar a este pueblo? Y de esa manera él salió con una espada, mató a una persona y se terminó todo ahí. No logró absolutamente nada. Solamente logró ser un homicida, ser desterrado del lugar y no alcanzó otra cosa. Y esto lo llevó a él 40 años. En el destierro, 40 años. En la soledad, 40 años también para preparar el corazón y entender que necesitaba que Dios hablara a su vida, se acercara y confirmara la promesa. ¿Cuántas veces nos soltamos a hacer cosas simplemente por conocer intelectualmente que Dios es omnipotente? Entonces generalizamos. Si Él es omnipotente, Él lo puede hacer, entonces me mando. Y a veces cuando me mando de esta manera, por supuesto las cosas no salen. Porque es el Señor el que te tiene que mandar, no vos el que se tiene que mandar. Es su palabra la que tiene que venir sobre tu vida y despertarte interiormente. Y es su promesa, aquella ancla segura sobre los momentos de dificultad, porque de hecho van a venir. Necesitas que Él te hable, necesitas que Él te confirme. Y cuando el Señor quiso hacer esto, habla con Moisés. Primero empieza con Moisés y luego continuará con el resto del pueblo. Jamás se detuvieron los procesos de Dios. Dios es un Dios de procesos, por eso muchos fracasan y por eso muchos dejan la iglesia. Cuando creen que Dios es el Dios del resultado inmediato y la cosa no se da como la persona espera, abandonan las iglesias, abandonan la fe, porque muchos le prometen, vení acá y se te va a resolver todo. Muy lejos del plan y del propósito que Dios tiene para la vida de la persona. Dios quiere salvar al individuo, Dios quiere renovar al individuo, Dios quiere formar el carácter del individuo y Dios quiere usar el individuo para sus propósitos. No quiere simplemente solucionar un problema. A veces las personas engañadas entran de esa manera a la iglesia y por supuesto se defraudan. Dios quiere hacer una obra completa y esto es lo que tenemos que entender. Y esa obra completa empieza por el conocimiento de Él, por la formación del carácter espiritual y por la cooperación en el propósito divino con Él. ¿Se entiende? ¿Sí o más o menos? El propósito de Dios no se detiene aunque vos te detengas. Vos te podés correr, vos podés esperar, pero no es que Dios espera. Dios sí te espera a vos, pero su propósito continúa.
Mientras el pueblo quedó estacionado en Gosén, al costado de Egipto, pasaron un montón de cosas. Jacob muere, muere Faraón, viene otro faraón que no sabe absolutamente nada de lo que había pasado antes, esclaviza al pueblo. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Y vos me vas a decir cómo. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Cómo sería la generación de Abraham? Como las estrellas del cielo. ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo? Durante todo ese tiempo el pueblo de Dios en Egipto se multiplicó. El rechazo que ellos veían que los egipcios tenían hacia ellos, aún eso estaba preparado por Dios, porque eso impedía que ellos se juntaran con los egipcios y conservaban de esa manera la sangre. Pero ellos crecían y se multiplicaban, porque el propósito de Dios no se detenía. Hasta que Dios dijo, ahora es el momento. Mientras tanto, Dios seguía haciéndolo. Pero ahora en ese momento el Señor habla. Habla a Moisés, habla al pueblo para liberarlos y hacer lo imposible. Ojo, acá lo imposible no solamente se limitaba a la esclavitud o a la limitación física en la cual ellos estaban encerrados. Acá lo imposible era que ellos también debían de ser liberados interiormente de años de esclavitud. Años de mentalidad esclava, años de frustración. El esclavo veía en algún momento la esperanza de libertad, pero inmediatamente esa esperanza se opacaba. El esclavo veía que alguno de sus compañeros se levantaba y decía, basta de ser esclavos, vamos contra los egipcios. Duraba 5 o 10 minutos nada más, lo mataban y se terminaba todo. Uy, ahora parece que Faraón está más benevolente. No, tuvo un solo día bueno, al otro día seguía siendo el tirano. Y el pueblo se fue acostumbrando a eso, se fue descreyendo de Dios. Escuchaba los relatos que vinieron por herencia de Jacob, que escuchaban lo que era el Dios omnipotente, pero la realidad es que ellos se veían esclavos y veían cada vez más lejos la liberación. Y a veces pasa eso en nuestras vidas. Venimos a la iglesia y no nos sentimos en paz y sentimos que hay cosas que faltan y creemos una cosa y después pasa otra cosa distinta y todo eso a veces nos confunde, ignorando lo que Dios está haciendo, ignorando que los propósitos de Dios no se detienen, ignorando que es parte de lo que Dios está queriendo hacer. Pero esta mentalidad no solamente era propia del pueblo de Dios, era propia de Moisés también, porque fueron 40 años en el desierto, 40 años para darse cuenta que con sus propias fuerzas no podía hacer absolutamente nada. Ahora él creyó y humanamente había posibilidades, porque él era un líder, él podría haber levantado un ejército, él podría haber hecho un montón de cosas, pero lo único que hizo fue matar a una persona y ser perseguido. Esos 40 años lo llevaron probablemente a trabajar sobre sus errores, a ser frustrado, a pensar, pero mirá lo que yo me perdí, mirá en el baile que me metí, ¿quién me mandó a hacer esto? Pero entonces, ¿cómo funciona el asunto con Dios? Moisés estaba necesitando una cosa, y era que Dios hablara a su vida. Y a veces nosotros estamos necesitando eso, querida iglesia. Que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida, porque probamos fórmulas, probamos rituales, probamos un montón de cosas que no es la revelación de Dios a nuestro corazón y no funciona. Escuchamos que Dios lo hace en otros, pero no lo hace en mí, porque estás necesitando que Él hable a tu vida y estás necesitando que Él confirme lo que prometió. Para que este pueblo pudiera lidiar con lo imposible de la liberación, necesitaba oír a Dios y creer, no en el Dios omnipotente solamente de los patriarcas, sino en el Dios, en Jehová, que ahora se está acercando, está hablando al pueblo y le está diciendo, lo que prometí a mis patriarcas, lo voy a cumplir contigo.
Eso era lo que estaban necesitando. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando Moisés cree y cuando el pueblo cree, se levanta nuevamente la esperanza. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Salimos de esta! ¿Y qué hace Faraón? ¿Así que salís de esta? Bueno, muchachos, no se les da más paja. Ahora, como están todos ociosos, van a empezar ustedes a buscar la paja y ustedes a traer. Ahora vos imaginate, en ese estado interior, en el que cada vez que intenté hacer algo fracasó, fracasó, fracasó. Ahora, nuevamente viene esa esperanza. E inmediatamente, ¿qué pasa? Se cae todo de nuevo. Eso fue tan duro para Moisés como para el pueblo. Pero entonces Dios es mentiroso. Aprendamos, iglesia, que cuando Dios nos dice algo, cuando Dios habla a tu corazón y se compromete en cumplir la promesa y sucede algo que desafía a lo que Dios dijo, no es que Dios se equivocó, no es que Dios miente, es Dios que te está introduciendo a la otra parte de lo imposible y es formar un carácter espiritual para todos los desafíos que vienen. Un pueblo que no estaba acostumbrado a tomar iniciativa, a enfrentar dificultades, solamente a trabajar bajo el látigo, tendría que caminar en el desierto y tendría que enfrentar nuevas dificultades que lo prepararían espiritualmente. Tenemos un desafío que es el mundo en el que vivimos. Y si achico el embudo, iglesia, tenemos un desafío que es África. Tenemos una base en África. Tenemos que viajar allí. Hay un montón de dificultades, pero esas dificultades no están diciendo no. Esas dificultades están diciendo, los estoy preparando para lo que voy a hacer allá. Las dificultades que hoy se atraviesan en tu vida no están diciendo no. Están diciendo te estoy preparando, te estoy expandiendo, te estoy estirando. El asunto no es que se resuelva afuera las cosas. El asunto no es el Dios Sprayet que me soluciona el problema. Porque hay gente que sin Dios soluciona los problemas por los cuales muchas veces nosotros oramos que Dios lo haga. Pero esos problemas y esas dificultades tienen propósito en la vida del Hijo de Dios. Y es que su carácter se expanda. Moisés necesitaba expandir su carácter. Fueron 40 años pastoreando ovejas. Ahora va a tener que dirigir un pueblo en el desierto que se le va a revelar continuamente. Dificultades en el desierto. Enemigos que se van a cruzar. Carencias que van a haber. Y él va a tener que creer al Señor y guiar al pueblo a creer también. El pueblo también va a enfrentar esas dificultades. Y el pueblo va a ser probado luego de este episodio 10 veces. 10 veces que en su mayoría fracasó. ¿Por qué Dios hoy permite dificultades? Porque está expandiendo la vida de cada uno de nosotros. Nos está estirando, nos está dando resistencia espiritual. Nos está dando el carácter de Cristo para los desafíos que vienen. Ser cristiano no es que mi problema se resuelva. Ser cristiano es crecer a imagen de Cristo. Y no solamente en amor, no solamente en benignidad, en paciencia, sino también en valor y en osadía. El Señor está formando. Él se está acercando. Él está hablando para que el imposible de la liberación se provoque. Él está hablando, Él está confirmando para que lo imposible del cambio interior suceda. Moisés se vio a sí mismo y dijo, yo no puedo. Tal vez antes creía que podía. Cuando era más joven sabía manejar la espada, pero ahora que soy viejo, que estuve 40 años atrás de las ovejas, ahora no puedo, me olvidé de todo eso. No tengo ni siquiera fuerza y el Señor dice, ahora es el momento. Porque ahora es cuando me vas a dejar a mí hacerlo a través tuyo. El Señor llevó al pueblo
por un camino distinto. ¿Por qué? Porque era necesario que el espíritu del pueblo aprendiera dependencia. ¿Cuánto cuesta depender de Dios? Estamos dispuestos a depender siempre y cuando alguna área de nuestra vida esté asegurada. Pero ¿qué pasa cuando no hay nada seguro? ¿Dependés del Señor o salís con todas tus fuerzas a defender? El Señor sabía que el pueblo iba a hacer esto. Por eso lo llevó por un camino diferente. Un camino que probablemente uno diga, pero ¿por qué el camino más largo? ¿Sabes por qué el camino más largo? Porque en el camino más corto estaba el enemigo. Y si él veía al enemigo, lo primero que iba a hacer, ¿sabes qué era? Volver nuevamente a Egipto. ¿Cuántas veces el Señor te guía por un camino más largo? Y cuando no estás preparado para entender lo que Él quiere hacer, inmediatamente la incredulidad invade tu corazón. Porque la lógica te dice el camino más corto. Pero en la lógica divina sabe que el camino más corto, el enemigo está escondido. Y probablemente no estás preparado para por ahora pelear esa batalla. Y eso te haría retroceder. Cuando comprendemos, cuando Dios habla en nuestra vida, van a haber veces que no lo vamos a entender, pero sí, Él me dijo, pero ¿por qué este camino? Si Él te dijo, si Él te habló, comenzá a seguirlo, comenzá a depender. No le hagas caso con tanta fe a tu criterio propio, porque hay un criterio más elevado que es el criterio divino. Y Él sabe por qué te guía por ese camino. El Señor lo protegió. Y protección no quiere decir falta de pelea o batalla. En el desierto Amalek atacó al pueblo de Dios y lo atacó a traición. Inmediatamente podríamos creer, pero Señor, vos te acercaste, revelaste tu palabra, confirmaste tu promesa y viene el enemigo y me ataca a traición. Pero ¿qué es lo que aprende el pueblo de Dios? Aprende a pelear con Dios batallas espirituales, porque la batalla con Amalek, por más que se dio en el plano físico, era una batalla espiritual. De hecho, la palabra de Dios dice que el pueblo del Señor va a tener batalla contra Amalek de por vida, porque Amalek no es un enemigo físico, sino un enemigo espiritual. Y los enemigos del pueblo de Dios, por más que estén en el plano físico, son enemigos espirituales, cuyo propósito es que el pueblo de Dios renuncie a la dependencia de Dios y al propósito eterno. Pero ¿qué es lo que le enseña en esto el Señor? Le enseña que mientras los brazos de Moisés son levantados, ¿qué pasa? Un pueblo que no está preparado para la guerra, un pueblo débil, un pueblo que no tiene absolutamente nada, prevalece sobre el enemigo. Pero también aprende que cuando los brazos bajan, el enemigo prevalece contra ellos. ¿Cuánto tiempo demoramos en aprender esta lección, que es también para nuestras vidas? ¿Cuántas veces no entendemos la batalla? La batalla es para seguir ensanchando nuestra vida. Nosotros queremos vidas libres de problemas, libres de dificultad. Déjame decirte que la vida cristiana no es esto. Jesús enseñó otra cosa completamente distinta en el Sermón del Monte. Y la misma enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos. No es necesariamente una vida de sufrimiento, pero sí es una vida de desafíos. Sí es una vida de batalla y victoria sobre esas batallas, pero victoria que no la vamos a ganar naturalmente, sino que la vamos a pelear espiritualmente. Mientras Moisés levantaba los brazos, Josué peleaba con la espada. Pero Josué prevalecía por la intercesión de Moisés. Y aún Moisés se cansaba, pero su equipo le levantaba los brazos, y eso es la iglesia. Yo me voy a cansar como pastor, vos te vas a cansar como miembro del cuerpo de Cristo. Y si como cuerpo no levantamos los brazos, si como cuerpo cada vez que Amalek aparece no doblamos nuestras rodillas, no tenemos oportunidad. Y eso es algo que el Señor nos quiere enseñar. Porque tu lucha no es con carne o sangre, no es con personas, no es con gobierno, no es con política, no es con COVID. Tu lucha es una lucha espiritual. Tu lucha es contra el enemigo. Y una batalla espiritual se vence de manera espiritual, haciendo uso de las armas
que el Señor nos proveyó. Esto es lo que el Señor le quiere enseñar al pueblo. Lamentablemente, este acercamiento que el Señor va teniendo en el pueblo, porque uno podría decir, el Señor confirmó con su palabra lo que iba a hacer, pero a mí me está pasando todo lo contrario. No está pasando lo contrario, porque el Señor está sacando un espíritu de esclavo y está poniendo un espíritu de libre. No te olvides que la otra parte del proceso es entrar en la tierra prometida, una tierra donde iban a haber enemigos mayores, una tierra donde iban a perder un montón de cosas si no estaban bien agarrados de Dios, una tierra en donde corrían el peligro de mezclarse con las otras naciones y tomar sus propios dioses. Si ellos en ese tiempo no lo aprendían, fracasarían en el propósito. Si vos y yo en el tiempo de preparación no aprendemos lo que Él quiere trazar en nuestro espíritu, vamos a perder el propósito. Dios confirma tratando la vida de cada uno de nosotros. Moisés tuvo una revelación cada vez más profunda de parte del Señor, hasta que en ese episodio en donde él le pide que el Señor le muestre su gloria, en esos momentos Moisés esboza de su boca, Señor, grande en justicia, grande en misericordia. Moisés conoce el carácter de Dios. En ese lugar, Moisés conoce el carácter de Dios. Muchos dicen Moisés no entró en la tierra prometida, pero sí entró en la tierra prometida espiritual que fue la plenitud de Cristo. Josué y Caleb tuvieron una perspectiva de Dios como aquel capaz de introducirlos en la tierra prometida. Ellos no se volvían a cada rato a Egipto, sino que ellos tomaban la palabra que Dios hablaba y esperaban la confirmación de esta palabra. Por eso ellos pudieron entrar. Pero luego estaba el resto del pueblo. Y sabemos que el resto del pueblo, ¿qué era lo que decía continuamente? Volvámonos a Egipto, volvámonos a Egipto. ¿Por qué razón? Porque ellos adquirieron un criterio de Dios totalmente errado. Y yo le puse un nombre, me atreví a ponerle un nombre. Ellos creían en el Dios de la emboscada. ¿Cuál era el Dios de la emboscada? Dios nos trajo aquí, entonces me vuelvo a Egipto. Y cuidado, porque muchas veces ese es el criterio que está presente en la vida de muchos. Cuando inician un camino espiritual y viene el primer obstáculo, Dios me trajo aquí para dejarme sin nada. Dios me hizo dejar todo para perder todo y no tener nada. Dios me trajo aquí y me hizo equivocar. Por eso siempre estamos atados al pasado. Siempre estamos atados a Egipto. Y siempre hay una patita atrás porque si esto no funciona, me vuelvo atrás. Pero ese no es el camino. Y quien tal piense no va a recibir cosa alguna. De hecho, no va a poder entrar en el tercer aspecto, que es el propósito de Dios. Mientras Moisés tiene la revelación más profunda del Señor, Josué y Caleb tienen la revelación de un Dios que tranquilamente los va a hacer avanzar y los va a guardar y los va a proteger, pero el resto del pueblo tiene un concepto de Dios que es el Dios de la emboscada. Si ese es el concepto que vos estás teniendo, si eso está guardado en algún lugar de tu corazón, si no te animás a dar un paso más por Cristo y por lo que el Señor te habló, porque tenés miedo que la cosa no funcione, sacate eso de encima. Sacate eso de encima. ¿Qué lograste con ese criterio hasta acá? Te vas a dar cuenta que no sirve. Confía en aquel que promete y confirma su palabra. Y el tercer imposible es la introducción final en la tierra prometida. Y ya llegan al borde y ya van a entrar. Pero por supuesto, como dijimos anteriormente, con el criterio del Dios de la emboscada, no podés tomar posesión. Pero cuando vos creíste que el Señor es fiel a lo que prometió, como Josué y Caleb, el mensaje es diferente. Es vamos para adelante. De hecho, hasta yo veo una desesperación en estos dos líderes.
Vamos para adelante. Dios no puede equivocarse. Dios nos mantuvo en el desierto como 10 veces. Envió su nube, envió su columna de fuego, nos protegió del enemigo. Él es capaz de hacerlo, pero ¿qué pasa? El resto del pueblo se miraba a sí mismo. Y cada vez que hay un imposible por delante, si no tenés una revelación fresca del Señor, una confianza pura en Él, te vas a mirar a vos mismo y te vas a atemorizar, te vas a intimidar y vas a decir no puedo. Yo te lo digo de antemano, no podés. Yo tampoco puedo, pero sí lo puedo en Él. Por eso tus rodillas tienen que buscar esa palabra. Y una vez que esa palabra está, con esa palabra está la garantía de su cumplimiento. Probablemente va a haber oposición porque necesitas crecer. Probablemente van a haber tiempos extendidos porque Dios trabaja en ese propósito. Pero no hay forma que Dios no cumpla lo que Él prometió. Y todos estos sucesos son historia verídica y real del Antiguo Testamento que nos inspira. Pero me gustaría que nos pudiéramos poner un poco más en contacto con la realidad y ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y una dificultad de Pablo hace que este principio sea expuesto en un versículo. Y ese versículo no hace ni más ni menos que confirmar de alguna manera esto que estamos hablando. La fidelidad de Dios respecto al cumplimiento de sus promesas. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 1, y vemos en el versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, por medio de nosotros, para gloria de Dios. En el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, de la historia, nos volvemos ahora a lo contemporáneo, o sea, del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto al Nuevo Pacto, en donde aquí no hay algo muy espectacular de lo cual Pablo está viviendo, sino que Pablo simplemente está siendo cuestionado por la iglesia de Corintios porque dijo que la iba a visitar y no la fue a visitar. Entonces algunos, viste, de esos que es medio chismoso de la iglesia, que dice, pero este dice una cosa y hace otra. No es tan confiable. Esa situación tan insignificante permite que Pablo esboce este principio del cual estamos hablando. Que el que promete, que es Él, lo hace. Y aquí Pablo se está identificando con ese pensamiento. De la misma manera que el que promete hace, así también yo, porque yo no estoy separado del mensaje. ¿Qué nos habla esto a nuestra vida? ¿Qué tiene que ver Pablo con Moisés? Bueno, está todo hilado. El principio, los principios, pasados los tiempos, son los mismos. Yo tengo que oír y confiar en la confirmación del Señor porque yo soy uno con el mensaje. No puedo predicar una cosa y vivir otra cosa completamente distinta. Lo que yo enseño y predico al pueblo es lo que yo tengo que vivir. Lo que este mundo necesita es oír la voz de Dios y conocer al Dios que confirma lo que promete. Pero eso tiene que pasar primero por mi vida. Y hay un mundo que está esperando. Justamente ayer un alumno me preguntaba, ¿y cómo haces para vivir en lo temporal y con un corazón en lo eterno? Porque la charla se dio de esa manera. Pero tal vez lo hacía de una manera media burlona. Le digo, mira, vivir en lo temporal no es eludir responsabilidades, es no poner su corazón en ella.
Tu corazón está puesto en lo eterno. Mi corazón está puesto en Él. Vivo en la realidad. Doy el mejor servicio que pueda darle a las personas, pero mi corazón está en Él. Mi perspectiva es completamente distinta. Ese es el andar del Hijo de Dios. Ese es el andar que este mundo no conoce. Pero ese es el andar que vos vas a predicarle a otros. Porque sabés que el que habla es fiel. Y es fiel confirmando su promesa. Y Pablo de esto desprende también la manera, porque ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para mantenernos en esto? Porque ¿a cuántos Dios les habló? A uno, dos, tres. Está bien, a tres, cuatro. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Por supuesto, ahora, me levante la mano acá, ¿no? Pero ¿cuántas veces Dios te habló y caíste en el descreimiento? Y no esperaste a la confirmación de lo que Él habló. Por eso Él trata nuestras vidas. Porque si Él habla, lo hace. Y si yo soy consciente que Él habla y lo hace, yo voy a vivir conforme a ello. Porque si no, ¿sabés qué voy a hacer? Voy a armarme de un montón de argumentos. Generalizaciones. Bueno, si Dios habló todo esto para la iglesia. No, Dios te está hablando algo a vos. Para la iglesia, pero también te está hablando algo a vos. Le vamos a dar un marco espiritual. Ah, pero no debe ser el asunto tan directo. Debe ser que Dios me dice interiormente, le buscamos la vuelta para zafar. Si Dios te habla, te habla. Y obediencia es obediencia. Porque a veces no hago ni más ni menos que justificar mi incredulidad. Poner mi incredulidad en un lugar cómodo y hasta religioso. Pero más de ahí no voy a salir. Más de ahí no voy a pasar. Y Dios te está hablando para que salgas de ese lugar y comiences a caminar una vida de fe auténtica, una vida de comunión verdadera, una vida de expectativa con respecto a lo que te prometió, no una vida de resignación que cuando pase, pase. Eso no es fe. Entonces acá de alguna manera el apóstol Pablo, a través de esta circunstancia que pasa en la iglesia de Corintios y de este versículo, que es un principio espiritual que tiene que ver con la fidelidad del Señor, nos habla de cómo mantenernos. Y nos lo dice a partir de su ejemplo. Volvemos de nuevo al versículo, si no hay mucho lío. Primeramente él está hablando de ¿qué? De ellos como ungidos, ¿no? Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea que no hay negocio acá. Es sí, si Él habló, Él cumple. Por medio de nosotros para gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió. Él va a dar tres aspectos del Espíritu Santo. La unción que vos y yo tenemos. Porque la palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos la unción ¿de quién? Del Santo. Tenés la unción del Santo. ¿Qué quiere decir? Tenés lo que necesitas para lo que hace falta. ¿Mm? Tenés el poder de Dios en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, a través de la fe, adentro tuyo, para el imposible que tenés por delante. Amén. Tenés que estar contento con eso. Eso está, y Pablo dice, eso está en mí. 22. El cual también nos ha sellado. ¿Estás sellado? ¿Y qué es que estés sellado? Que sos propiedad y que estás protegido. ¿Quiere decir que no van a haber peligros? ¿Quiere decir que no van a haber dificultades? Sí. Pero sos propiedad de Él. Y el enemigo no va a poder tocarte más allá de lo que Él permite. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras del Espíritu? El depósito del Espíritu en nosotros. ¿Cómo llegamos entonces de Moisés a Pablo?
sabiendo que el Señor para cada uno de nosotros tiene desafíos que son imposibles. Desde que nuestra vida espiritual inicia, es imposible. La liberación, si no es por Él, es imposible. El desarrollo espiritual, si no es por la asistencia de su Espíritu, es imposible. Y concretar el propósito eterno, si no es en cooperación con Él, es imposible. ¿Y cómo me mantengo entonces? ¿O cómo lo hago? Necesito la revelación de Dios. Necesito la palabra de Dios revelada en mi corazón. Necesito la confirmación de su promesa en mi vida. Y necesito mantenerme en ello. ¿Cómo? Desde el Espíritu Santo que me ha sido dado. Utilizando esa unción para cada dificultad, para cada cosa que atenta. Confiando que soy propiedad de Él. Entendiendo que soy depósito del Espíritu Santo sobre mi vida. Mi vida no funciona si no hay una llenura continua de su Espíritu. Y para poderme mantener en este proceso de escuchar y creer, debo ser continuamente renovado por su Espíritu. ¿Cuántos imposibles aceptaste en tu vida? Señor, no puedo ser liberado de esto. Señor, esto no lo paso, este trato no lo paso. Señor, no puedo entrar en este propósito. Cuando Dios lo quiso hacer con su pueblo, se acercó y se reveló de manera cercana. Hoy Él quiere hacer lo mismo. Pero tal vez te quedaste con el Dios omnipotente. Está bien que lo conozcas, pero si eso no te lleva a conocerlo a Él de manera más íntima, no sirve, no alcanza. El Espíritu Santo es el que te va a capacitar para tomar esa palabra y perseverar en ella hasta el cumplimiento que el Señor le va a dar. Este es el desafío, querida iglesia, que quiero dejarte. Porque el Señor va a hacer con vos cosas que ni te imaginás. Pero no las vas a hacer como Moisés con una espada. La vas a hacer escuchándolo, permaneciendo. Él lo va a hacer contigo. Cosas que ni te imaginás, pero que están preparadas para cada uno de aquellos que le aman. Amén. Te invito a ponerte de pie.